Hola amigas, amigos, bienvenidos a la otra cara del deporte. Bueno, se unen dos grandes pasiones el día de hoy, porque me gusta mucho el deporte, pero más me gusta la geopolítica. Y obviamente hoy hay que recordar a todos los caídos en las Islas Malvinas. Tengo mucho para hablar de esto. Algunos dirán, pero este está qué sé yo, en Estados Unidos, se habla de Argentina. Y sí, bueno, por diferentes circunstancias me quedé a vivir acá, nacieron mis hijos acá, pero mi idea es, cuando sean más grandes, terminar viviendo en Argentina y también un poco aquí en los Estados Unidos, y no también pasar por España, que tengo muchos, y Alemania, que tengo muchos familiares. Pero bueno, eh, las Malvinas, donde murieron muchísimos argentinos, hay que recordarlos, y hay una contradicción, hay una pelea. Yo recuerdo muy chico, nunca había visto la gente salir a festejar como festejó. Hay que decir que el pueblo, cuando uno habla de los militares que llevaron a los chicos, esto que lo otro, pero el pueblo entero apoyó la invasión a las Islas Malvinas. Salieron con todas las banderas. Yo sé que fue tal vez la última, eh, la último que le quedaba a los militares. Estaba Galtieri, ya un gobierno devaluado, pero el pueblo salió con esta idea de recuperar las Malvinas, donde salió mal porque se pensaba de que los ingleses no iban a viajar, algo incongruente, y que no iban a reconquistar las islas. Recuerden que en ese momento estaba Margaret Thatcher y la primera ministra de Inglaterra, y aprovechó esa situación porque políticamente no le iba bien. Una cosa para que entendamos de una vez por todas, cuando dicen Estados Unidos apoyó a Inglaterra. Sí, pero es el gobierno de Estados Unidos que apoyó a Inglaterra. Yo por suerte acá tengo amigos ingleses, amigos americanos, gente que estuvo en el ejército, gente que estuvo en la CIA, en el FBI, y les puedo asegurar que esa gente que le gusta tanto la política, no me cansan de decir lo orgullosos que están de que los argentinos fueron y dieron la cara contra los ingleses. Recuerden, acá se luchó Estados Unidos contra Inglaterra, se le ganó una guerra y hay mucha gente que no puede ni ver en figurita a los ingleses. No se crean todo. Una cosa es el gobierno, otra cosa es lo que piensa la mayoría de la gente. Para poner otro ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el pueblo americano no quería ir a la guerra contra los alemanes, porque otra idea que es errónea, el 60% de los norteamericanos son descendientes de alemanes, no son descendientes de ingleses. La mayoría son descendientes de alemanes. Hay muchísimos irlandeses. Los irlandeses obviamente no pueden ver tampoco ni en figurita a los ingleses ni los escoceses. Y este tema, para terminar, la cuestión de los ingleses, lamentablemente en el mundo tienen varias tierras que no les pertenecen, porque son las Islas Malvinas por un lado, el estrecho de Gibraltar. Imagínense, España no puede recuperar el estrecho de Gibraltar, que están ahí nomás. Los irlandeses ni hablar, un montón de tierra que le sacaron, ni hablar tampoco en las islas que tienen en el Caribe, tierras en África y demás. Pero volviendo a lo que nos atañe, me parece increíble que hay gente obtusa, como ven ahí en algunos memes, que mezclan guerra con el fútbol, con deporte. Y se burlan, porque no saben cómo, en la misma historia esta de los antiargentinos, que buscan por donde realmente no hay. Se burlan de la economía, se burlan de que hay algunos argentinos que son meseros en México, y yo acá trabajé con mucho orgullo 5 años en un hermoso restaurante aquí en los Estados Unidos, y trabajé de busboy, que es el ayudante de mesa, trabajé de mesero, trabajé de bartender, y no hay nada malo en trabajar de lo que sea, hasta de basurero, número uno. Y la burla, ¿no?, de ellos,
justamente cuando después en este país ves millones de mexicanos que se vienen a ganar el pan, cortando pasto o trabajando en restaurantes o de lavaplatos. Y yo nunca me voy a burlar de la gente que trabaja. Hay que burlarse de la gente que es tonta, que tiene dos dedos de frente y que lamentablemente su materia gris es así de chiquita. De nuevo, cuando hablamos de las 3 copas de la República Argentina y te vienen a hablar del tema de las Malvinas. Algo de mal gusto, algo que realmente no se puede concebir. Y cuando uno dice, no, porque los argentinos hablaron de eso, bueno, eso fue una manera, cuando mezclamos fútbol, pero es nosotros contra los ingleses. Cuando Maradona le hace gol a los ingleses y lo festejamos, pues Argentina contra Inglaterra. No terceros que se burlan de esa situación, que ponen en las Malvinas se habla inglés. De nuevo, ¿qué vamos a decir? Que la mitad del territorio de los Estados Unidos era mexicano y lo perdieron y se habla inglés. No vayamos a cosas donde, de nuevo, los que se burlan tienen también históricamente momentos terribles con respecto a guerras y que han perdido guerras. Entonces, de nuevo, fíjense lo que digo siempre, fíjense primero lo que tienen en casa y después critiquen. Si hablamos de ese meme específico de los mexicanos, por favor, empecemos de la época de la conquista, el gran imperio azteca, destruido por 200 españoles, y hay algo, puedo hablar horas y horas de este tema. Recuerden que los aztecas no eran que eran buenísimos y que no le hacían mal a nadie. No, los 200 españoles ganaron porque las demás tribus que odiaban a los aztecas los apoyaron, porque los aztecas lo que hacían era, como todo ser humano en este planeta, trataba de conquistar, violar a las mujeres, matar a los que sea y tomarlos de esclavos. Y algunos, para cómo los utilizaban, ya lo vimos en millones de películas de historia, es desde las pirámides darle una ofrenda a sus dioses, desgollándolo y tirándolo por esas escalinatas, que tuve la suerte de conocer. Entonces no digamos pavadas, que antes de que cuando llegaron los europeos acá en América era todo pacífico y era el paraíso y Adán y Eva. No, todos, las naciones han querido y siguen querer haciendo esto de dominar a otro. La diferencia es que cuando se pierde, empiezan a hablar de qué malvado son los demás. Un ejemplo para terminar, y esto tiene que ver mucho con las películas, no se coman a veces las películas. Cuando los ingleses hacen la película o las películas de Churchill diciendo de que hay que defenderse, que los alemanes nos están atacando y los ponen como santos, como buenos, porque los nazis atacaban a los ingleses. Como estaban perdiendo, se hacen las víctimas. O los franceses cuando atacaron los alemanes. Y ellos, los franceses y los ingleses, que desparramaron sangre por todo el planeta. Los ingleses específicamente, que se jactan de ser, y los españoles también, de ser, la diferencia entre los ingleses y los españoles es que los españoles se mezclaron mucho con los nativos, los ingleses directamente los mataban y se separaron. Lo que hicieron los ingleses en la India, en Sudáfrica, en Australia, en Argentina o en América, en Sudamérica, en Norteamérica. Entonces, cuando a ellos los atacaban, los ponen como víctimas rezando, ay, que no, que los alemanes, yo no estoy justificando a los nazis, yo digo que cuando los atacaban, rezando, ay, que no nos ataquen, cuando ellos destrozaron a medio planeta para conquistarlo, lo mismo que los franceses. Los franceses, por supuesto, la famosa legión extranjera, lo que hicieron los europeos con todo el continente africano, que se lo dividieron como si fuese
pequeñas secciones como si fuesen pequeñas tortas. Ahora, cuando los atacan a ellos, no, cuidado, los alemanes, que esto, que el otro. Entonces, por eso, miren, escuchen y después opinen. Miren, escuchen y después opinen. Esos memes que ponen de las Malvinas, se las pueden meter, saben dónde, ¿no? Sigan participando y hasta la próxima. Bye.